ahora con Alfonso Miranda, que es probablemente la persona que en este momento, una de las personas por lo menos, que más sabe de pesca y de todas las barbaridades que suceden en el mar peruano y alrededor de la industria pesquera. Por cierto, tuve el honor de que fuera mi viceministro en realidad, él era viceministro y lo mantuve. Él era viceministro cuando me hicieron ministro de producción, era viceministro de pesca, de pesquería, y lo mantuve, y felizmente lo mantuve, porque es el que me enseñó lo que pudimos hacer en el sector de pesca. Alfonso, bien, gracias por venir. Yo te he invitado porque a raíz de que denunciamos lo de la flota china y de las barbaridades que estaban haciendo con el mar peruano, en el caso de la pota, a raíz de eso hemos conversado y hemos mantenido contacto siempre, y queremos que nos cuentes un poco cómo está el sector y las principales dificultades o cosas que están sucediendo en el sector, por favor. Bueno, ya has traído algunas imágenes, me parece, ¿no? Sí, muchas gracias primero, Rafael, por invitarme, igual Pepe. En todo caso, el honor fue mío acompañarte y hacer un buen equipo que tú lideraste, Rafael, durante años. Y sí, efectivamente, siempre nos preocupan las cosas que ocurren en el sector, y hemos mencionado, Rafael, que existen, cuando uno quiere poner un establecimiento formal, un vía crucis que tiene que seguir el empresario o el pescador artesanal o los procesadores artesanales que quieren llegar a establecer una planta de procesamiento. Y entonces tienes que cumplir una serie de pasos, tienes que ir a diferentes instancias, OEFA, CERNAM, ANA, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, por supuesto el Ministerio de la Producción, el SANIPES, Defensa Civil, etcétera. No te toma menos de 2 años conseguir instalar una planta de procesamiento. 2 años. 2 años con los mejores estudios de abogados y con los mejores asesores. Sí. Y sin embargo, al costado tuyo o a 100 metros tuyo se puede poner un señor que no cumple con ninguno de esos requerimientos, que no cumple, por supuesto, con ninguna ley laboral, claro, con ninguna ley ambiental, con ninguna ley tributaria, con ninguna ley administrativa, ninguna norma absolutamente. Y ese señor nadie lo molesta ni siquiera con el pétalo de una rosa. Y si fuera una persona, una planta, sería un hecho en todo caso anecdótico. Lamentablemente esto prolifera, como se puede ver, y no son equipos manuales. Mira, estos son equipos, ahí tienes tú diferentes equipos. O sea, esa foto que estamos viendo... Ese es un secador, por ejemplo. Es un secador informal. O sea, de una planta ilegal, sin ningún cuidado, sin ningún aspecto de mitigación para el medio ambiente, una prensa, ¿no? Miren, esto es una planta que aparte hay otras que lo hacen solamente secando el producto en la pampa. Sí. Pero esto, por supuesto, sin ningún tema sanitario, sin ningún cumplimiento de la normatividad de emisiones de efluentes ni al mar, ni en el aire. Esta es la prensa, ¿no es cierto? Y funcionan impunemente, porque además esto, como podemos ver, no es subterráneo, esto no son topos que están escondidos, sino esto lo hacen al aire libre y a vista y paciencia de todo el mundo. Entonces, esto es una cocina, por ejemplo. Nosotros hicimos una denuncia ante la OEFA, Rafael, en el mes de agosto, el 18 de agosto, y les pasamos unas fotos y unos videos, que no sé si los van a pasar también, georreferenciados. O sea, para que sepan perfectamente dónde están. Para que no hubiera duda, nosotros incluso mandamos un dron legal, no como los que están mandando ahora últimamente, y a que filmaran, ¿no es cierto?, a que tomaran las coordenadas y filmaran la planta de procesamiento, y se veía que entraban camiones, salían camiones, en fin, absolutamente normal. Y a partir de ahí, por supuesto, pasó 1 mes y medio sin que tuviéramos ninguna respuesta. Insistimos, y como respuesta recibimos de que no era competencia de la OEFA. Que el tema ambiental no era competencia de ellos porque como era artesanal, entonces eso lo tenía que ver el gobierno regional, y ahí entró el tránsito de nuestra denuncia, que pasaba de Herodes a Pilatos, porque entonces el gobierno regional decía que no tenía presupuesto, la Fiscalía Especializada en el Medio Ambiente decía que no habían recibido ninguna denuncia. El cuento corto, no se hace absolutamente nada, y estos señores tienen la absoluta libertad para procesar todos los días miles de toneladas. Estas son las fotos aéreas que por ejemplo, ¿no? Está señalado perfectamente y georreferenciado dónde está una planta de procesamiento ilegal de harina de pescado. Así ¿no? es. Pero has hecho un comentario, mira, varios, en el mismo sitio al lado de...
has hecho un comentario que quizá ha pasado desapercibido y quiero precisarlo. La OEFA te contesta, no es mi competencia. Y ahí se queda. Absolutamente. O sea, yo puedo aceptar que una institución me diga, no es mi competencia. Sin embargo, de inmediato voy a cursar o voy a hablar con los que sí tienen competencia. O sea, eso es actuar con decencia y con eficacia, digamos, ¿no? Claro. Pero no, la decide, no es mi competencia, yo no me hago problema. Y es evidente que eso es sacarse el problema del escritorio y pasárselo a otro, soplar la pluma. Correcto. ¿No? Y lo que más nos preocupa, como te digo, es que esto no es una sola planta, no es una sola localidad. En todos los departamentos del litoral, desde Tumbes hasta Tacna, existen establecimientos que realizan este procesamiento a vista y paciencia de las autoridades. Como tampoco ocurría en el mar, en este caso no tenemos un registro de todo lo que se procesa ilegalmente, pero yo calculo que son por lo menos 120.000 toneladas al año. Pero además, probablemente digamos, los productos de esta industria ilegal se la venden a las mismas empresas que exportan harina de pescado. O lo venden en el mercado local, o a veces lo exportan y ahí es donde una vez al año cae un camión, y entonces ese es el gran éxito de nuestro sistema de control, que cae un camión al año y pasan 100.000, ¿no? Te decía, no existe un registro de cuánto es el valor de esta pesca ilegal, pero yo lo estimo en 120.000 toneladas entre pota y anchoveta fundamentalmente, lo que significa entre 45 y 50 millones de dólares al año. Y entonces alrededor de esto existe todo un tejido de ilegalidad que protegen, dan seguridad. Y de corrupción, claro. Y de corrupción, por supuesto, en el que intervienen diferentes sectores, en el que está involucrada lamentablemente algunos sectores de la policía, del mismo Poder Judicial, y no pasa absolutamente nada. Nosotros dimos las direcciones en Pisco, por ejemplo, de estas plantas, y recién, por ejemplo, en el año 2017, con ocasión del CADE, como fue una gran cantidad de policías siguiendo al presidente Kuczynski, aprovechando que el presidente se regresó, hicieron una intervención a un establecimiento de estos que hay en Pisco. Esto es en Paita, por ejemplo, ¿no? Pero hicieron una intervención a un establecimiento en Pisco y le dejaron una esquela. Señor, le voy a iniciar un procedimiento administrativo. Ya saben los televidentes qué cosa hicieron con esa esquela los señores de la planta ilegal. O sea, absolutamente nada. Siguen trabajando sin ningún inconveniente. ¿Cómo hacíamos en la época en que estuve contigo en el ministerio? En algún caso recuerdo, concretamente en Pisco, que le caímos a una. Por supuesto, en esa época la cantidad de procesamiento ilegal que había era, primero, infinitamente más pequeño. Segundo, era efectivamente artesanal porque no había ningún equipo ni ninguna maquinaria. Y por supuesto, no había esas plantas. Hacíamos, como tú recordarás, los operativos desde Lima. Así es. Los preparábamos nosotros porque cada vez que avisábamos que iba a haber un operativo, no encontrábamos nada, la voz, claro. porque ya lamentablemente las redes pues eran muy grandes. Entonces son operativos que se tienen que hacer desde Lima, que tienen que venir además con un liderazgo de alguien. En este caso debería ser la OEFA o el Ministerio del Ambiente, claro, que deberían liderar la protección del medio ambiente, pero lamentablemente el mismo no Ministerio de Producción también debería participar. No será específicamente claro, en función, pero tiene procesos sancionadores para eso. Así es. Pero sin embargo, si tú tienes una planta legal y un día tienes un error, y lo voy a contar, en el fenómeno del niño costero en el año 2017, correcto, que llovían, caían rayos en Paita, en las plantas, fueron los de OEFA a hacer inspecciones en medio del diluvio y a decir que por qué había barro en una de las plantas y a pedir, hacer un requerimiento de información, que la gente que estaba desesperada porque la planta no trabaje y que los trabajadores no perdieran sus jornales, no sabían cómo hacer para atender los requerimientos de copiosa información que pedía la OEFA. Y cuando nosotros le dijimos, por favor, denos una tregua, déjenos unos días, nos dijeron que ellos no veían que la planta estaba trabajando y que no había por qué no seguir cumpliendo con los requerimientos. Eso al legal. El informal, que estaba a pocos metros, el ilegal, porque ni siquiera no es claro, informal, sino abiertamente ilegal, nadie lo incomodó ni lo molestó un solo segundo. Ese es el tipo de funcionarios que tenemos. Ese es el tipo de funcionarios que tenemos. Sí, yo creo que por la salud del país y por desterrar esto que no es privativo de la pesca, esto ocurre en todos los sectores, claro, en muchísimos sectores. Creo que el Estado tiene que definir su rol y tiene que haber un liderazgo que lamentablemente en este momento no lo encontramos, y lo que hay al contrario es sacudirse el problema, soplarle la pluma a otro y evitar asumir las responsabilidades que les corresponden. En fin,
esperemos que algo ayude. Mira, ahí están en la Pampa, el secado en Pampa, ¿no? Así es. Mira el daño ambiental que se origina. Sí. Por supuesto, la depredación, la depredación de la pota en este caso. Esto es una especie que no está registrada, que no está reglamentada, que no tiene control ni monitoreo por parte del IMARPE. Y mira el tremendo espacio que significa, son áreas... No pueden decir inmensas. que pasa desapercibido. No puede, evidentemente, además con camiones. Sí, claro. Es todo un sistema... Es un sistema hecho durante años y que cuenta con la complicidad y con la desidia de las autoridades ambientales que permite que esto ocurra, ¿no? Así es. Bueno, Alfonso, gracias. Gracias de verdad por esto. Ojalá que esto haga, por lo menos, empezar a reaccionar. Pero con este gobierno, evidentemente, no podemos esperar una acción. Y es importante que, gracias a ti y a Pepe, a ustedes, que esto se sepa, que la opinión pública lo conozca, para que efectivamente lo más pronto posible de que ingrese el nuevo gobierno tome acciones concretas en este caso. Nos centramos en los problemas políticos que existen, pero estas son las cosas que afectan mucho más de lo que pensamos a la ciudadanía. Y esto es lo que le puede corresponde... no ser noticia, de repente no ser tan interesante o tan, periodístico. Pero estas son las cosas que hay que atacar. Y esto es lo que le corresponde a las autoridades sectoriales y que han aplicado esa función, lamentablemente, Rafael. Bueno, Alfonso, gracias por esta... Gracias a ti, como siempre. Gracias. Y abrígate, porque Rafael Rey tiene una personalidad volcánica y siempre tiene calor, y pone esto como una congeladora, ¿no? Yo pensé que se habían mudado a Alaska. Así pues, sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Alfonso. Gracias a los dos. Vámonos a una pausa.